Hola guerreros, miércoles 2 de la tarde, nuevo videíto y estamos en la sesión de tubo digestivo y efectos de la quimioterapia sobre todo el tubo digestivo. Y hicimos el primero sobre boca, el segundo sobre estómago y esófago y el tercero y último lo vamos a hacer sobre efectos sobre intestino delgado, colon y recto. De nuevo, que es importante tener en cuenta cuál es la quimioterapia, porque no todas las quimioterapias producen los mismos efectos. En general, en hemato-oncología, nosotros pocas veces utilizamos una droga única en el marco de quimioterapia, cuando a quimioterapia se refiere. Usamos drogas únicas en el caso, por ejemplo, de leucemia mieloide crónica, pero eso es como una especie de píldora mágica. Usamos algunas drogas únicas en lo que se refiere al mantenimiento de algunas pacientes, pero ya estamos entonces en una fase de mantenimiento. Hay algunos efectos mayores o menores sobre el tubo digestivo, pero no son tan dramáticos como cuando usamos poliquimioterapia combinada, que es un poco lo que hacemos en leucemias, lo que hacemos en mielomas, lo que hacemos en linfomas. Entonces, fíjense, las drogas de nuevo, así como dijimos que había una clasificación que las podía diferenciar en términos de su capacidad emética, las drogas también tienen una diferente capacidad para afectar al colon o al hábito intestinal del paciente en términos de daño, digamos, de daño entre comillas o toxicidad no deseada. En principio existen drogas que pueden ser más inductoras de diarreas y eso se refiere a cambio del hábito intestinal hacia una evacuación más acuosa, más líquida, menos formada. Eventualmente puede ser explosiva, eventualmente puede ser muchas evacuaciones en forma de diarrea importante. La frecuencia tan alta puede llevar a deshidratación y a equilibrios del balance de sodio, potasio, de cloro, etcétera, de nuestro cuerpo. Y las drogas en su combinación también pueden tener una tendencia contraria, que es hacia la constipación. Aquel paciente que en su ritmo intestinal, entonces después de la quimioterapia no puede evacuar de manera adecuada, lo que la gente llama, este paciente está de alguna manera trancado, no puede ir al baño, o lo que dicen aquí en Venezuela, no puede hacer del cuerpo. El cuento clínico es que nosotros en el interrogatorio clínico, primero tenemos que conocer cuál es el hábito intestinal del paciente, cuál es tu día a día. Yo evacúo de manera regular, hay gente que es muy regular, yo evacúo todas las mañanas, después de desayuno, al tomarme el café. Hay gente que te dice, no, mi ritmo es cada 2 días. Y hay gente que dice, ay, me cuesta muchísimo, yo si no tomo ninguna forma de laxante, no voy al baño. Entonces, eso de alguna manera es muy importante para nosotros decidir cómo vamos a abordar en términos terapéuticos y dietéticos a ese paciente que tenemos al frente. Si el paciente evacúa todos los días y nosotros vamos a poner una medicación, hay que explicarle muy bien, esta medicación va a producir una parálisis relativa de tu intestino. ¿Y qué es lo que ocurre? Típicamente la droga que o la combinación o la droga que vamos a usar produce un daño en el nervio del sistema autonómico encargado de la movilización del intestino para, de alguna manera, producir el proceso de absorción inicial que ocurre en el intestino delgado, primera parte del colon, y el problema de deshacernos del bolo fecal que lo hace después el colon al final y el recto. Entonces, ese nervio, de alguna manera, yo les digo, le explico al paciente, imagínate que es un cable que transmite al músculo una forma de información eléctrica que permite que el músculo se contraiga. El intestino tiene una musculatura lisa, que es la que hace que el intestino se mueva. Cuando ese nervio del sistema autonómico, por quimioterapia y como un defecto no deseable o toxicidad no deseada, se lesiona, gráficamente digamos, el nervio tiene una envoltura, que es como el cable negro el tape negro que cubre un cable, y ese tape negro, digamos, se lesiona de alguna manera por trastornos de la mielinización producidas por la quimioterapia, o de alguna manera hay un enlentecimiento de la actividad eléctrica de ese nervio que tiene la responsabilidad de contraer al intestino.
En esa circunstancia, el intestino, ¿qué le ocurre? Se queda paralizado. Y se queda paralizado con el bolo fecal dentro, sin poder llevar entonces ese bolo fecal hacia el recto para ser liberado finalmente en el ano. Entonces el paciente que experimenta distensión, sensación de llenura, sensación que puede ser muy incómoda, o sensación de ganas de ir al baño, pero no puedo evacuar, por más que me siento, por más que hago un esfuerzo, no puedo evacuar. Y ahí vienen entonces algunos otros problemas, porque el paciente que no puede evacuar, puja, 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 y eventualmente si tenemos alguna forma de hemorroides externa, podemos brotar esa hemorroides con esa intención de pujar y no poder resolver, o que la hemorroides se rompa y sangre si ya la tenemos, o eventualmente esa sensación de ano húmedo, ese ano que está siempre como con irritación, con picor, con alguna forma de molestia o dolor, incluso en la ropa interior o cuando vamos a evacuar. Con la dificultad de que finalmente, cuando después de mucho pujar logramos evacuar, la masa fecal es tan compacta y tan dura como una piedra que puede lesionar la mucosa, tanto de la vena hemorroidal interna que pudiera estar allí o la externa que está brotada, romperla y sangramos. Y transformamos ese sitio rectal en una zona posible de infección, y nosotros estamos poniendo quimioterapia que de alguna manera baja nuestra capacidad de defendernos, entonces a los médicos no nos gusta. Entonces, desde el punto de vista de ese paciente que decíamos que tiene un ritmo intestinal que siempre se defiende y dice, no doctora, no se preocupe por mí, si es que yo evacúo diariamente, le tengo que explicar, ya va. Tú evacúas diariamente, pero la medicación que yo te voy a poner es una medicación que produce parálisis de tu intestino. Y entonces, como novedad después de la quimioterapia, puedes experimentar que no vas a ir al baño como tú quisieras, curiosamente y raramente. Entonces, por eso te pongo siempre la indicación, si en esas primeras 24 horas usted no ha evacuado, tenemos inmediatamente que ayudarnos con alguna dieta particular y eventualmente y conjuntamente muchas veces con algún laxante suave. Iniciamos laxantes que son de volumen. Laxante de volumen es aquel que de alguna manera se infla dentro del intestino, generalmente son alguna forma de granulados, que como aquí en Venezuela usamos Mangiolax, Milax, Metamucil, son laxantes que se inflan en el intestino con la cantidad de líquido que consumimos, y de alguna manera al inflarse sobre el bolo fecal alrededor de él, estimulan las paredes del intestino a unos receptores que hay allí, y en esa estimulación el intestino advierte que hay un bolo fecal y que necesita movilizarlo. ¿Sí me explico? Les decía entonces que una de las consecuencias importantes en colon va a ser una parálisis relativa del colon, que puede ser consecuencia de la medicación, es medicamentosa, es una parálisis medicamentosa, pero puede ser también que en la circunstancia contraria, en un paciente que ha estado vomitando y pierde electrolitos, o que ha tenido diarrea y pierde electrolitos son sodio, potasio, cloro, esta desbalance de electrolitos produzca una parálisis metabólica del intestino. Entonces, ambas circunstancias hay que cuidarlas mucho, y en general nosotros disponemos dependiendo de las características del paciente, le damos una orientación de dieta dietética, medicamentosa y eventualmente incluso con algunos concomitantes orales de elementos que tengan zinc, que tengan potasio o que tengan eventualmente más cantidad de sodio. Entonces, de nuevo, el paciente que tiene un hábito intestinal diario es relativamente más sencillo. ¿Qué le decimos? Bueno, vamos a vigilarte en las primeras 24 horas, tú vas a hacer la dietica que dijimos para la parte estomacal, pero con respecto a tu intestino tengo relativa tranquilidad, pareciera que pudieras no tener problemas. Sin embargo, recuerda que es la medicación la que puede constipar. Si en 24 horas no hemos evacuado, ¿qué hacemos? Cambiamos inmediatamente la dieta. ¿Qué de nuestra alimentación produce de alguna manera constipación? ¿Qué le damos a un paciente con diarrea? Le damos agua de arroz o arroz, ¿verdad? Le damos plátano verde, le damos zanahoria, le damos de las frutas guayaba y manzana, le damos galletas de soda, le damos pollito sin piel. ¿Qué le decimos al paciente que de alguna manera en 24 horas no ha evacuado?
ni arroz, ni zanahoria, ni guayaba, ni manzana, ni ninguna de las cosas que dijimos que favorecen que el intestino de alguna manera esté más duro para ir al baño. Entonces, lo contrario, decimos, vamos a buscar cosas que nos laxen. ¿Qué nos laxan? En general, todos los vegetales tienen fibra, cualquier vegetal, sobre todo mientras más verde mejor. Le decimos de las frutas, lechosa, piña picadita, es preferible la piña picada que el jugo de la piña. Si es el jugo con su burusa o con su zumo adentro, con toda su burusita. Si vamos a utilizar algún cítrico tipo mandarina o naranja, la fruta completa que no el jugo, porque el gajo de alguna manera tiene más fibras, ¿de acuerdo? Le decimos, utiliza yogur de piña, yogur de ciruelas, pasas de las negras. Yo le digo al paciente, esa es tu mejor merienda. 4 o 5 ciruelitas de pasas después de la merienda de la mañana, después del almuerzo como un postre, en la merienda de la tarde. Eso es un laxante natural. Si tenemos que todavía suavizar más esa evacuación, nosotros favorecemos que se hidraten mucho más para que la evacuación también se hidrate. Entonces le decimos agua abundante, ya lo dijimos en las primeras normativas de la quimioterapia, pero en el colon también hace falta el agua, y además le decimos puede ser agua de cebada o de linaza, porque ella tiene un componente laxante natural. Entonces, y por supuesto, si no hemos ido al baño, ya dijimos, quitamos todas las demás, sobre todo el arroz, la guayaba que se le empiezan a todo el mundo para que no le baje la hemoglobina, etc. Si el paciente de alguna manera tiene hemorroides, nosotros favorecemos mucho más el laxante antes de la quimio. 24 horas antes de la quimio damos un laxante de volumen, hacemos los cambios dietéticos preventivos, es decir, no comas arroz, desde una vez 24 horas o 48 horas antes, hidrátate de manera adecuada, mantén tu agüita de cebada, tu agüita de linaza. Si vas a desayunar, que sea avena, tómate algo muy calientico a primera hora de la mañana, puede ser un guayoyo de café o una agüita de avena, una taza muy caliente, lo más que lo puedas resistir, para que ese intestino se mueva, y eso en ayuna. Y después, cuando te desayunes, si vas a comer algo que tenga de nuevo fibra, puede ser avena. Si vas a comer una arepa, ponle a la arepa frecho, ponle a la arepa avena, ponle alguna cosa que tenga fibra. Si vas a comer pan, mejor siempre el pan negro. Utiliza alguna fruta tipo banana, ese tipo de cosas para ir al baño. Se fíjense cómo podemos modular la dieta en relación a nuestra quimioterapia. Y todo lo contrario cuando estamos en diarrea, cuando el paciente te dice, tengo un cordón irritable, yo por todas partes, todo el tiempo reacciono, mi reacción al estrés es ir al baño de manera rutinaria muchas veces, me da diarrea con mucha facilidad, y yo estoy poniendo una medicación que puede favorecer la diarrea. Ahí favorecemos todo lo contrario, come arroz, come guayaba, come manzana, etc. Y por supuesto empezamos a hacer un mapa de cuáles son los alimentos que ese colon irritable no le funciona regularmente. Por ejemplo, hay pacientes que les tenemos que quitar los lácteos, que no los quitamos de entrada. Este cuento de que los lácteos producen el cáncer, sí, están involucrados con una epidemiología, con mayor riesgo en ciertos tipos de cáncer. Pero eso no quiere decir que el paciente que está en quimioterapia no puede tomarse su café con leche, no puede comerse un queso, no, eso no quiere decir eso. Pero un paciente que está en diarrea y que tiene alguna labilidad intestinal o que se infla mucho con la quimioterapia y manifiesta dolor y no está pasando nada en términos terapéuticos diferentes a lo que es esperado, es decir, esa droga yo no espero que sea muy constipante, entonces uno empieza, cuidado con los lácteos, a lo mejor estamos llevándonos una de las enzimas intestinales que procesa los lácteos, que se llama lactosa, y esa enzima de alguna manera no te permite que esa queso y esa lechita del café con leche o del yogur te funcione. Quitamos eso por una semana y averiguamos qué está pasando, y cuando lo vamos a incorporar 2 semanas después o una semana después, lo hacemos de manera progresiva y como único elemento a incorporar para poder saber exactamente qué está pasando. Pocas veces tenemos que suspenderlo de manera definitiva durante toda la quimio, pero hay pacientes que tienen labilidad intestinal, sobre todo colon irritable, que hay que quitárselo de forma definitiva. Igual también hacemos el ejercicio con el gluten. Hay gente que sabe que tiene alguna forma de susceptibilidad al gluten, pero hay gente que no lo sabe. Entonces todo este ejercicio hay que hacerlo durante el tratamiento, porque el tratamiento es inevitable, se convierte en una necesidad y no podemos esperar mucho de hacer diagnósticos, sino que vamos para tratamiento y en el camino vamos resolviendo. ¿De acuerdo?
Intestino delgado en general tiene la dificultad de esto, de la diarrea. Los pacientes oncológicos cuyo diagnóstico de alguna manera se hizo con alguna resección intestinal tienen más chances de hacer diarrea, no por la comida y no por la quimio estrictamente, sino porque el intestino es más corto. Y en esa circunstancia también tenemos que cuidar lo que vamos a la oferta alimenticia, qué alimentos podemos poner y qué no, qué debemos favorecer y con qué ritmo, ¿ok? En la medida que el paciente hace diarrea o no, hacemos reposición de lo que les decía, les damos cápsulas con magnesio y zinc, les damos algunas capsulitas que tienen algunos contenidos altos de potasio o alimentos ricos en potasio, si lo podemos hacer de forma alimentaria, que sería mucho mejor, o alimentos ricos en sodio porque estamos un poquito fallos de sodio. Después hablaremos un poquito de vitamina D3 y de calcio en algún otro videito. Entonces, tocamos intestino delgado, tocamos colon, que lo más importante generalmente es constipación, y tocamos también algo de recto. Fíjense, aquí es importante establecer un aspecto fundamental y que yo defiendo mucho en el momento en que estamos en consulta con el paciente, y el equipo de enfermería hace la instrucción inicial dietética y luego ya en consulta hacemos un poco las cosas que tengamos dudas. Pero yo insisto mucho, primero, que estas limitaciones dietéticas que hacemos en la comida relacionadas con el estómago y con el intestino, el primer concepto son temporales, no se angustien, son temporales. La segunda, siempre nos ponemos del lado del sol y no de la sombra, y del lado del sol o de la luz es una oportunidad de oro para ejecutar cambios hacia una alimentación más saludable probablemente. Y de nuevo del lado del sol es una oportunidad única para advertir mensajes corporales inadvertidos en mi día a día. Ese paciente que todo el tiempo le dice a uno, no, es que yo siempre, toda mi vida he sido así, doctora, yo vivo inflada, esa es mi normalidad. Entiendan, esa no es tu normalidad. Es una circunstancia que tú aceptas como normal porque no estás entendiendo el mensaje que tu cuerpo te está dando. Entonces es una oportunidad de oro también para sentarse y ver, oye, con la dieta que me puso la doctora, que era supuestamente por la quimio, no estoy distendido. Probablemente hay algo en mi alimentación que yo no he advertido, que yo tengo que modificar a futuro, porque recuerden que entre el 35 y el 50% de las situaciones inflamatorias crónicas que persisten en el tiempo están relacionadas con la aparición a futuro de cáncer o neoplasia. Entonces, esas situaciones inflamatorias como normales no deben ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, el tercer concepto, el primero es temporal, el segundo, oportunidad de oro para evaluarnos, oportunidad de oro para advertir mensajes corporales nuevos. Y el cuarto es, oye, nunca lo interpreten como un castigo. Es que la doctora me tiene castigada, es que no es un castigo, es una situación inteligente que estamos abordando de la mejor manera y con mucha astucia, digamos, para que las cosas nos salgan lo mejor posible durante el tratamiento, que de nuevo es un tratamiento temporal. ¿Ok? Entonces, siempre buena onda y siempre buena energía con esto del tratamiento. ¿Ok? Hay mucha gente, y lo vamos a abordar probablemente en otro videito, de esto de que las comidas tienen que ser alcalinas, de qué se tratan las comidas ácidas. Eso lo vamos a abordar en otro videíto porque tenemos mucho que decir al respecto, ¿de acuerdo? Pero en principio esto y beber abundante líquido durante el tratamiento son la clave. Modificaciones dietéticas puntuales y mucho líquido. Yo creo que si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la pueden hacer aquí. Denle like si a ustedes les gusta este video y compártanlo si creen ustedes que puede ser útil para alguno de sus amigos, pacientes o algún cuidador. Gracias.